Trabajar con cuestionarios se divide en realidad en dos partes. En la primera parte solamente se crea en sí lo que sería el cuestionario o la evaluación, y por otro lado tenemos otra parte en la que vamos a construir nuestro banco de reactivos o de preguntas y respuestas. En este primer video tutorial les voy a mostrar cómo vamos a crear un cuestionario o una evaluación o un diagnóstico, un examen, usando la herramienta de cuestionarios de la plataforma Moodle. Primeramente tenemos que activar la edición en nuestra aula y nos vamos a la sección donde deseamos añadir el elemento. Hacemos clic en agregar una cantidad o recurso y en la parte de actividades tenemos la opción de cuestionario. Esta es la herramienta que nos permite diseñar un examen, una evaluación, un diagnóstico, etc. Hacemos clic en agregar y entramos a la configuración del recurso. Aquí ya nos dice agregando cuestionario en esta pestaña. Primeramente le ponemos el nombre a nuestro cuestionario. Por ejemplo, puede ser examen final de asignatura. Y voy a hacer un examen para la asignatura. En esta parte de aquí de descripción podemos escribir un texto que puede ser instrucciones adicionales, cuánto vale el examen, cuántos intentos tienen para resolverlo, algo adicional que queramos que conozca nuestro estudiante. Por ejemplo, yo voy a poner aquí, esta evaluación es obligatoria para aprobar. Tiene un valor de 70%, puede ser. Tienes 2 intentos para contestar. Adelante. Entonces aquí podrían dar más indicaciones, más información sobre el examen, etc. Es un texto que se va a ver al principio de la evaluación o del diagnóstico. Ya en la parte de aquí, pues es la opción que hemos estado viendo ya en todas nuestras actividades, donde pues si la activo, este texto va a aparecer junto con la plataforma, en la página principal. Luego viene la temporalización, que es similar a lo que hemos estado viendo en las actividades, pero aquí varía un poco. Primero es si deseamos, desde cuándo deseamos abrir el diccionario. Si no está habilitado, va a estar siempre disponible. Entonces es importante que le demos una fecha de inicio. Podríamos decir que esa actividad va a iniciar el viernes 3 de agosto y les voy a dar, no sé, unos 5 días para que la concluyan. El 8 de agosto es el último día, lo habilito, y el 8 de agosto es el último día para entregar, el 8 a esta hora. Tenemos otras cosas adicionales. Si nosotros queremos que tenga un límite de tiempo para contestar el cuestionario, si aquí nosotros hacemos clic en habilitar, entonces ya podemos decir que queremos, no sé, puede ser hasta en minutos, semanas, horas o en días, y decir tiene 3 días para contestar el cuestionario. O pueden ser en minutos y decir tiene 30 minutos para contestar el cuestionario. Y en base a lo que seleccionamos aquí tenemos también la opción de qué sucede cuando ya concluyó el tiempo. El cuestionario se envía automáticamente. Hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario y entonces nos da la opción de poner ese periodo de gracia, pero ya nada más es para enviar sin poder responder nada más, o el envío puede hacerse antes de que el tiempo termine, ¿no? Entonces, esas son opciones que aparecen cuando se habilita el límite de tiempo. Si no tenemos límite de tiempo, lo dejamos deshabilitado y entonces ya no están activos. Después viene la opción de calificación, que es similar a lo que hemos estado viendo en las otras actividades y vamos a ver más adelante ya en el tema de calificación. Luego viene el esquema. Esto es interesante porque podemos tener un cuestionario que tenga a lo mejor 100, 20, 30 preguntas y aquí nos ayuda a dividirlo. Podemos decir que en cada página nos muestre 5 preguntas y se vaya compaginando. Si le damos clic en ver más, nos dice aquí cómo es la navegación de esas preguntas, libre o secuencial. Secuencial quiere decir que tenemos que contestar para poder avanzar, o libre pueda navegar por todos lados. Luego, ¿cuál es el comportamiento de las preguntas? Las preguntas las queremos que se ordenen al azar de manera aleatoria, ¿sí o no? Y la retroalimentación, ¿cómo se va a retroalimentar? De momento vamos a dejarlo en retroalimentación diferida. Hay muchos modos de retroalimentar y dependiendo mucho de la pregunta, pero vamos a dejar la retroalimentación diferida, que es el que está por defecto. Si activamos en ver más,
aparecen más opciones para hacer la retroalimentación, pero de momento no las vamos a ocupar. Luego, hay opciones para que el estudiante revise lo que ha contestado. Pueden ser durante el intento o cuando concluye el intento. Es decir, acaba de contestar todas las materias y después de que acabó, podemos decirle que sí, revise el intento, le muestre si fue correcta, le muestre los puntos, le muestre la retroalimentación específica. Todos estos son parámetros que vamos a ver más avanzados en las próximas unidades. Y también puede ver más tarde, mientras el cuestionario todavía esté abierto, lo puede ver, puede volver a entrar al día siguiente, por ejemplo, si todavía está abierto, y volver a revisar todos estos parámetros, o solamente después de cerrar el cuestionario, y entonces ve estas opciones que nosotros podemos seleccionar las que queramos, decirle que no muestre esto, que sí muestre, etc. Entonces son como para la revisión que hace el estudiante de lo que ha contestado. Luego viene la apariencia, y aquí nos da la opción de que si deseamos mostrar la imagen del usuario cuando está contestando el examen. ¿Por qué se utiliza esto? Esta plataforma muchas veces puede ser usada para que los estudiantes hagan el examen de manera presencial, es decir, vayan a un centro educativo o una escuela, se identifiquen con su credencial, los pongan en una computadora y empiecen a contestar. Y entonces así la persona que está revisando o verificando que está contestando el estudiante pueda confirmar que es el de la misma foto, el que aparece en la foto de la plataforma, es el que está contestando el examen. ¿Cuántos decimales en las calificaciones? Restricciones extras a los intentos, es decir, si queremos dar más, que se restrinjan los intentos que se dieron acá, si había varios intentos, en el siguiente se pueden poner contraseñas para que solo que con una contraseña pueda acceder al intento. Y finalmente tendremos dentro de los ajustes del cuestionario lo que sería la retroalimentación global, es decir, la retroalimentación ya total al final de que contestó todo el cuestionario, y nosotros podemos escribirla aquí. Por ejemplo, si obtuvo 100% de calificación, que es el límite, le podemos decir felicidades, has aprobado con el máximo de calificación. O podemos nosotros poner nuestros límites, es decir, a los que sacaron hasta 60, les podemos poner entonces aquí, alcanzaste a aprobar con una calificación mínima, etc. Y podríamos agregar otros campos, hasta 3 campos más de retroalimentación, es decir, hasta los que sacaron menos de 20, los que sacaron menos de 40, etc. Y ya después finalmente tenemos los ajustes comunes del módulo, si queremos que esto esté oculto o visible mientras estamos trabajando, las restricciones de acceso, que eso vamos a ver más adelante, y las marcas para los blogs. Ya que estamos contentos con cómo ha quedado nuestro cuestionario, le decimos guardar cambios y regresar al curso, y vean cómo ya nos debe de aparecer, pero aquí algo me faltó un detalle, aparentemente me faltó un aquí, ok, los límites, me faltó poner el porcentaje, me parece. Así es, eso era lo que faltaba. Ok, entonces ya aquí me aparece el cuestionario. Pero como les decía, esta es apenas la primera parte. Nada más definí, digamos, el examen, pero no le he dado yo las preguntas, ni le he dicho qué preguntas van a ser parte del cuestionario. Puedo yo tener un banco de reactivos de 50 preguntas, pero nada más usar 10, etc. Eso lo vamos a ver en otro tutorial. Yo aquí ya cuando hago clic en examen final de asignatura, me va a mostrar precisamente eso. El examen, la descripción que yo escribí, y las fechas. Este cuestionario estará abierto de tal fecha hasta tal fecha. Pero aquí me alerta, aún no se han agregado preguntas. Entonces me manda a editar el cuestionario, que vamos a ver en el siguiente tutorial, cómo editar este cuestionario para agregar más ya las preguntas en sí, o ir construyendo nuestro banco de preguntas y respuestas. Entonces nos regresamos, y con esto ya habremos creado, pero sin preguntas, nuestro primer cuestionario.